Muy buenos días, mi nombre es Marcelo Valverde Morales, académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. El día de hoy nos acompaña la doctora Margarita Silva, académica de la Escuela de Historia de la Universidad y directora del Museo de Cultura Popular, un espacio que nos enorgullece muchísimo a todas las personas que formamos parte de la universidad. Doña Margarita, tal vez si pudiera compartirnos un poco respecto a cómo surge el Museo de Cultura Popular como parte de la Universidad Nacional. El Museo de Cultura Popular surge en 1984 como un proyecto que presentó la profesora Georgina de Carle bajo el nombre de Museo Regional de Cultura Popular. En este proyecto participan jóvenes profesores, incluso estudiantes avanzados, como fue el caso de doña Mayela Solano, que luego se convierte en la directora del museo. Diríamos que la década del 90, específicamente el año de 1990, es un año en donde el museo se consolida porque hay dos acontecimientos fundamentales. Se da la emisión de un decreto que crea el museo como un museo nacional y se declara este espacio en el que hoy estamos, en nuestra casona, como patrimonio histórico. Sin duda ahí empieza ya lo que es el nombre de Museo de Cultura Popular y durante 3 años el museo va a restaurar la casona y crear la infraestructura. Lo hace a través de recursos tanto nacionales como internacionales. Tiene el apoyo de luego de la Universidad Nacional, pero también del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Hacienda, del Instituto Costarricense de Turismo y también apoyos extranjeros como de la Embajada de Holanda, de la Embajada de Alemania y también de la Cooperación Internacional y Educativa Holandesa. Eso nos va a permitir en el año 94 abrir las puertas al público en febrero, razón por la cual cada febrero se celebra el aniversario del museo donde abrimos nuestras puertas. Desde ahí hasta la actualidad, en el 2013, el museo es parte de la Escuela de Historia y como tal se ha constituido durante estos últimos años. Muchísimas gracias, doña Margarita. También, en relación a lo que nos menciona, nos gustaría que nos comentara un poco sobre la función social que tiene el Museo de Cultura Popular en cuanto a la cultura y las personas costarricenses. Claro, Marcelo. El museo es este espacio privilegiado donde decimos la cultura, la historia cobra vida, donde recuperamos la memoria de los sectores populares a través de funciones básicas como es la reactivación del patrimonio tanto tangible, pero sobre todo intangible, de las prácticas de la gastronomía, de la práctica de los cultivos, a través de un proyecto productivo que son los viveros. Y lo que tenemos es esta estructura o esta figura de proyectos productivos que nos permiten mantener un diálogo entre el museo y la comunidad y hacer de la cultura no solamente el disfrute, el recuerdo, sino también una forma de reactivación económica para los sectores de este país, sectores populares. También tenemos un museo en donde no solamente se viene a ver, sino que se puede tocar, se puede interactuar y esto permite realmente que la historia se convierta en una experiencia del presente, es traer ese pasado al presente. ¿Todo esto para qué? Para generar esa reflexión, ese conocimiento histórico, ese saber que nos va a permitir reflexionar sobre nuestro presente, mejorar precisamente esta sociedad y recuperar esos valores que nos hacen precisamente ser costarricenses. Muchísimas gracias, doña Margarita, por compartir con nosotros este espacio tan informativo y pues les invitamos a todos y a todas a que conozcan el Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional. Bienvenidos al Museo de Cultura Popular. Como pueden ver, estamos en medio de una plantación de café en el área de Santa Lucía de Heredia. Esta es una plantación donde la gente solía sembrar los productos necesarios para alimentar a la familia, incluso aquellas plantas que se necesitaban para curar enfermedades como la manzanilla o la menta. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, el territorio del centro de Costa Rica se desarrolló debido al cultivo del café, pero el proceso de urbanización y las recientes transformaciones económicas han disminuido la tierra dedicada a este cultivo, que ahora se concentra en regiones rurales al sur y al oeste del país. Las primeras semillas fueron traídas de las islas del Caribe a finales del siglo XVIII
Antiguamente, durante la época colonial, la economía dependía de pequeñas actividades como el cultivo de maíz, caña de azúcar, trigo, tabaco y cacao, entre otras. Eran actividades económicas de subsistencia, ninguna de las cuales funcionó a la hora de generar desarrollo. La economía despegó cuando el café apareció en la historia de Costa Rica. Inicialmente era una planta que decoraba los jardines, pero poco después los gobiernos se enteraron de su valor comercial en Europa. A mediados del siglo XIX, Costa Rica comenzó a vender café a ese continente, lo que trajo consigo el gran auge cafetalero. El país logró modernizarse, las ciudades se iluminaron con electricidad, los trenes y tranvías aparecieron en el paisaje. Se construyó el Teatro Nacional, el Museo Nacional, los primeros hospitales, escuelas, el edificio de correos, entre otros. Esa fue la edad de oro del café. En medio de las cogidas de café la gente socializaba. Hubo personas que se hicieron amigas, otras se enamoraron en estos espacios. Muchos costarricenses podemos afirmar que somos hijos del café. Además, hay una historia de duelos por el honor de la familia, robo de café y cuentos mágicos sobre duendes que jugaban con niños en el cafetal. ¡Ay! Si los cafetales hablaran, ¿cuántas historias podrían contarnos? Ahora estamos en un área dedicada al arte. Pueden observar cada una de las 12 pinturas sobre la vida cotidiana, el campo y las tradiciones en Costa Rica desde principios del siglo XIX. Cada uno de los murales tiene que ver con los meses del año y presentan información sobre el agricultor, celebraciones, comidas, creencias mágicas, es decir, las expresiones generales de la cultura popular. Miren el calendario de cada mural. Contiene los nombres de los santos de cada día. En el pasado existía la tradición de que cuando nacía un bebé, los padres le ponían el nombre del día del santo. Por eso nuestros abuelos tienen nombres religiosos. Bienvenido a una de las casas más históricas de la provincia de Heredia. Sepa que estamos en la casa de verano, pero también productiva, del expresidente Alfredo González Flores, quien gobernó entre 1914 y 1917. En plena Primera Guerra Mundial. Era una época de crisis y el señor González Flores logró que el país superara estos tiempos difíciles. Durante su gobierno se realizaron muchas de las políticas públicas más importantes de la historia, como los primeros impuestos sobre la renta y la propiedad, las primeras escuelas para la formación de maestros, el primer banco público, entre otros. Don Alfredo sufrió un golpe de estado de las élites descontentas con las políticas económicas y sociales de su gobierno. En el corredor de la casona, la gente compartía tardes de café, los niños jugaban, los vecinos venían a contar historias, las parejas se reunían aquí, había serenatas y mucho más. Este fue un gran lugar para socializar. Posiblemente hasta el expresidente y sus 17 hermanos disfrutaron de este corredor. La familia del expresidente no vivía aquí, pero sí los trabajadores quienes cuidaban esta propiedad. Además, la casa fue la primera escuela que tuvo la comunidad de Santa Lucía. En aquel entonces, hace 60 años, los niños tenían que caminar mucho para llegar a la escuela más cercana y sus padres estaban preocupados por los riesgos de pensar en sus hijos caminando solos en medio de los cafetales. Por eso, utilizar la casona como escuela ayudó mucho a esas familias vecinas. Esta propiedad fue mantenida y cuidada por los trabajadores y sus familias hasta que el Estado decidió adquirirla, la declaró patrimonio, se restauró la estructura de bareque, que como podemos observar está basada en el uso de barro, caña, madera y piezas de teja. En esta casa se puede viajar en el tiempo para recrear lo que sería el hogar de una familia tradicional costarricense a principios del siglo XX. Observe cómo era la habitación de una abuela. También puede visitar las habitaciones de los niños, la pareja, la sala o la cocina. Gracias por acompañarnos en este recorrido virtual. Les esperamos en el Museo de Cultura Popular.